Hola amigos, muchas personas deben estar preguntándose concerniente al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en la continuación de la Iglesia de Dios, le ponemos cuidado a ciertos eventos en el mundo que sirvan para crear las condiciones correctas para que ciertas profecías que estamos esperando se cumplan. Quiero comenzar negando la posición de la revista llamada Israel 365 News. Menciono esto porque algunos grupos protestantes ven la movida de Rusia hacia Ucrania relacionado con Ezequiel 38. Pero eso es falso, ese no es el caso porque Ezequiel 38 no se cumple sino hasta después de que Jesucristo regrese. Ahora, dicho esto, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha servido como una llamada de atención para Europa. Varios líderes europeos, incluyendo el presidente Macron de Francia, han presionado por mucho tiempo por tener un ejército europeo que sea independiente de los Estados Unidos. El miedo es un motivador muy poderoso y es un factor que está causando que Europa quiera apoyar tener un ejército más poderoso y más unificado. Actualmente, la cruda realidad es que los europeos dependen de los Estados Unidos para poder defenderse de la amenaza que ellos ven en Rusia. Las naciones europeas en un futuro van a apoyar la bestia, la cual se levantará en Europa por un poco tiempo. Y es que después de un tiempo de crisis, se profetiza que Europa se reorganizará y entregará el poder a un dictador. La Biblia lo llama a ese dictador la bestia. Pueden leer esto en Apocalipsis 17, versos 12 al 13. Y en Apocalipsis 13, versos 1 y 2, la Biblia habla del poder de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. En esta escritura el mar se refiere al mar Mediterráneo. Los pasajes que asocian el mar Mediterráneo con esta bestia los puedes encontrar en Daniel 7, versos 2 y 3, Números 34, versos 6 y 7, Josué, capítulo 1, verso 4, capítulo 9, verso 1, y capítulo 23, verso 4. Y finalmente Ezequiel 47, versos 13 al 16. Si quieres mejor clarificación, ve el video publicado en abril 14 del 2020 llamado o titulado Prueba bíblica que la bestia es europea, y que lo encuentras en nuestro canal de YouTube en español. Pero bueno, la Biblia es bien clara que el surgimiento de un poder en Europa no se mantiene muy unido. Y esto es de acuerdo a Daniel capítulo 2, versos 41 al 43. Pero bueno, miremos unos cortos de artículos que se han publicado recientemente. Este de la cadena NBC. Un continente que ha pasado la mayor parte del último milenio en guerra consigo mismo se ha unido contra la invasión rusa de Ucrania, con Alemania revirtiendo su política histórica contra el envío de armas a las zonas de conflicto, e incluso la famosa neutralidad de Suiza, uniéndose al resto de Europa contra Moscú. El renacimiento de una nueva Europa, dijo Michael McFaul, ex embajador de los Estados Unidos en Rusia. Estoy absolutamente conmocionado. Quiero decirte honestamente, es un cambio histórico. Creo que esto tendrá importantes consecuencias para el futuro de Europa, para el futuro de la Alianza Transatlántica, para el futuro de la OTAN, justo cuando todas estas cosas se están destacando. Continúa el artículo diciendo que inclusive naciones como Suecia y Suiza, las cuales no forman parte de la OTAN y que siempre se han mantenido neutrales. Esta es la táctica que han utilizado estas naciones. Pero bueno, el todo es que inclusive estas naciones se están oponiendo y tomando acción en contra de Rusia.
Pero la acción más interesante de todas las listadas en el artículo son las acciones que Alemania está tomando. La invasión rusa de Ucrania marca un punto de inflexión, dijo el canciller alemán Olaf Scholz en un comunicado. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación es nuestro deber hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a defenderse del ejército invasor de Vladimir Putin. Y un artículo más reciente dice que Alemania gastará cantidades récord en sus fuerzas armadas a partir del 2022 para alcanzar el 2% del PIB recomendado por la OTAN. Y eso está en línea con este artículo, que dice cómo Putin volvió a hacer grande la Unión Europea. Y es que muchas personas en Europa, ellos no querían unirse. En Latinoamérica hay mucha división y es difícil que naciones cooperen, aun cuando se habla el mismo idioma. Y culturalmente somos muy similares. Europa es muy diferente, son naciones que tienden a tener culturas diferentes, idiomas totalmente diferentes. Y por eso para ellos unirse es muy difícil. Pero aquí dice, Vladimir Putin acaba de lograr lo imposible. La unidad europea genuina. Desde Sofía a Estocolmo, las divisiones internas de Europa sobre cómo reaccionar ante la agresión de Putin se han desvanecido en los últimos días a medida de que se hunden las dimensiones históricas de la invasión. El mayor desafío para la arquitectura de seguridad de Occidente en décadas. Ahora quiero leer Apocalipsis capítulo 13, versos 3 al 4 porque quiero notar algo importante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos que esta potencia dada como muerta, que es Europa, se levantará y tendrá tanto éxito militar que el mundo se maravillará. Por eso el final del verso 4 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estados Unidos de Norteamérica es una nación muy poderosa. Hace un par de semanas mucha gente decía, no, Estados Unidos y la Unión Soviética son casi igual de poderosas en ciertas cosas. Pero como vemos, no es solamente tener tanques y armamento y aviones, pero es la capacidad de utilizar ese armamento y esas fuerzas militares. Los rusos obviamente están devastando a Ucrania, pero se les es muy difícil y están teniendo muchas pérdidas. En los últimos años Estados Unidos ha tenido sus conflictos en el Medio Oriente y Afganistán. Y aunque tuvo contratiempos y pérdidas, los expertos ya reconocen que la habilidad militar de los Estados Unidos combatiendo en lugares que están muy lejos de la nación es avanzado, por decir así, o más sofisticado o más efectivo que lo que los rusos están logrando luchando un conflicto o una nación que está al lado de ellos. Algunos sugieren que China y Estados Unidos están casi a la par, o que de repente China es más poderosa que Estados Unidos en ciertas cosas. Bueno, puede ser. Al menos eso es lo que los papeles dicen. Que Estados Unidos tiene tantos soldados y que China tiene tantos soldados, o que Rusia tiene tantos soldados, que Estados Unidos tiene tantos tanques y que Rusia tiene tantos tanques. Pero medir el poder militar de una nación solo basado en números de armamento no da toda la historia completa. Expertos militares reconocen que Estados Unidos es un poder muy fuerte. Ahora, con eso en mente, leamos los versos 39 al 41 de Daniel capítulo 11. Y en Daniel capítulo 11, el poder de la bestia no es llamado la bestia, pero es llamado el rey del norte. Y concerniente al rey del norte, verso 39.
Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Si analizamos el verso 39, dice que este poder va a tomar de las fortalezas más inespujables. Las fortalezas más inespujables en este siglo o en este momento son los Estados Unidos de América. El poder europeo va a ser tan fuerte que va a poder derrotar a los Estados Unidos de América y a sus aliados británicos. Ahora, el rey del sur es un poder que se levantará y tendrá naciones en el Medio Oriente y en el norte de África. Y en el verso 40 nos damos de cuenta de que de todas maneras no es fuerza para poder contender con este rey del norte. Por eso no podemos ignorar noticias como esta. Macron dijo que la invasión rusa había cambiado el terreno y los argumentos para un llamado ejército de la Unión Europea. Él dijo, no podemos dejar que otros nos defiendan, ya sea en tierra, en el mar, bajo el mar, en el aire o en el espacio o en el ciberespacio, al agregar que nuestra defensa europea debe dar un nuevo paso. El presidente francés y actual presidente rotativo de la Unión Europea dijo que Europa debe pagar el precio de la paz. Proféticamente, Alemania liderará la Unión Europea. El gasto de Alemania es de más del 50% de lo que gasta Rusia. Esto hará que Alemania sea el tercer país del mundo en lo que respecta del gasto militar. El gasto de Alemania, combinado con el gasto militar de otras naciones europeas, pondrán a los europeos en una posición que se convertirán en una fuerza militar muy poderosa. Por otra parte, hay muchas personas en el mundo protestante que hablan de que hay que tener cuidado con la bestia, los Estados Unidos de América, que ellos van a controlar el mundo y que nos van a poner dispositivos para espiarnos nuestras vidas y controlarnos. Bueno, yo no estoy diciendo que los Estados Unidos es algún santo, pero el nuevo orden mundial, el orden de la bestia, va a estar radicado en la Unión Europea. Si algo de Estados Unidos es un estorbo, y como cubrimos en nuestro video titulado ¿Habrá un conflicto naval entre Estados Unidos y la Unión Europea?, publicado el 9 de octubre del 2021 en nuestro canal. Si algo, Estados Unidos, como ha sido el policía del mundo por los últimos 60 o 70 años, parece que si algo se le va a oponer al poder de la bestia. Pero bueno, hay buenas noticias para todos aquellos que quieren que Estados Unidos no tenga ese poder, que Estados Unidos sea derrotado y que Estados Unidos no continúe siendo el policía del mundo, porque la bestia lo destruirá primero. Es probable que sea en combinación de un ataque sorpresa con ataque nuclear. Bueno, es una suposición. Lo que sí sabemos con concreto es que Daniel, verso 39 en el capítulo 11, nos deja claro que el rey del norte o la bestia destruirá las fuerzas más inespujables, o sea, los Estados Unidos de América, y a sus aliados anglosajones. Con esto en mente, debemos tomar en cuenta este otro movimiento significativo, que es que los Estados Unidos accedió a bloquear el uso del sistema SWIFT de muchos bancos rusos. En 2018, Alemania utilizó el SWIFT a poner el fin del dominio de los pagos en dólares estadounidenses. Al obligar a un país como Rusia a no utilizar el SWIFT para muchos de sus bancos, es empujar a Rusia a alejarse de los dólares estadounidenses. Las tendencias de monedas de reserva de los bancos en todo el mundo totalizan alrededor de
12.083 billones a fines del año pasado. Este dinero se mantiene principalmente en letras y bonos del gobierno de Estados Unidos y Europa. El dólar estadounidense todavía representa casi el 60% de eso y el euro alrededor del 20%. Lo significativo de esto es que esto es uno de los factores que hace el dólar fuerte. Y también le da, capacidad económica a Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia pueden marcar el comienzo del final del dólar como una moneda de reserva mundial. El exmiembro del personal de la Fed de Nueva York señala que en tiempos de guerras es muy importante para las naciones poder tener acceso a su moneda, a sus reservas de divisas. Y como Rusia de un momento a otro ha perdido el acceso a sus reservas de divisas, ha enviado un mensaje muy claro. Y es que las naciones no pueden contar con esas divisas en casos de tensión. Y a medida que los Estados Unidos continúe usando su posición financiera como un arma, más y más naciones tomarán medidas para prevenir esto, lo que incluye tener menos dólares estadounidenses. Y esto considerará a más inflación y eso puede preparar el escenario para la eliminación del dólar estadounidense e inclusive los Estados Unidos mismos. Y esto según las profecías financieras como Habacuc capítulo 2 versos 6 al 8. Y desafortunadamente Estados Unidos es una nación que le debe a todos, es la nación que debe más. Y el verso 7 dice, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te habrán de temblar y serás despojo para ellos. Y verso 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Es claro que los europeos quieren un nuevo orden mundial y ellos quieren estar dirigiéndolo. La Biblia es clara que el sistema babilónico, lo cual los europeos están creando, sucederá. Puedes leerlo en Revelación capítulo 17 y capítulo 18. Y Europa será el líder mundial por un tiempo. Lean Apocalipsis 13 y 17. Pero el todo es que destrucción les va a llegar a ellos también. Y eso lo puedes leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Daniel capítulo 2 verso 44. Apocalipsis 17 verso 14 y capítulo 18 versos 1 al 23. Si quieres saber más información o tienes dudas, puedes contactarte al correo electrónico que está en pantalla.